Y vamos a entrar a la palabra esta mañana y vamos a abrir nuestra Biblia al último libro, Apocalipsis, capítulo 2. Esta mañana quiero continuar. El pastor nos hablaba sobre uno de los mandamientos, más bien el único y el primer mandamiento que el Señor nos instruye en su palabra, y el cual Él pide a su pueblo en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, como un fundamento, una base en la vida de su pueblo. Y ese mandamiento no fue eliminado, no fue borrado, no fue quitado, más bien el Señor Jesús lo completa y nos dice de nuevo que amaremos, de amar al Señor, amén. Que debemos de amar al Señor, a Él solamente, y a Él adorar solamente, y amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra alma y nuestras fuerzas. Y el pastor nos compartía sobre este tema, sobre este mandamiento. Y esta mañana quiero llevarte a lo que nos dice el libro de Apocalipsis, y en el capítulo 2, el Señor se expresa de esta manera sobre su iglesia y lo que Él espera de su iglesia y su pueblo. Una cosa es amar a Dios personalmente, individualmente. Aquí es donde comienza, ¿verdad? La vida del creyente es reconociendo a Dios, es arrepintiéndonos de nuestros pecados y esa convicción que nos lleva a amar a Dios, pero también el Señor nos llama a amarlo a Él como pueblo, como iglesia, y el servicio a su casa, a su iglesia. Y dice el capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El versículo 3, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Hasta este punto diríamos, wow, esta es una iglesia fuerte, esta es una iglesia bien establecida. Y pudiéramos quedarnos ahí y decir, wow, a lo que alcanzamos a ver y a lo que logramos a ver, esta iglesia es una iglesia a la cual quisiera ser parte. Pero el Señor añade y dice lo siguiente en el versículo 4, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. El 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. El 6, sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de vida que está en el paraíso de Dios. ¿Qué tal si oramos? Después tomamos nuestro lugar. Señor, gracias, Señor, por esta mañana, este día que nos permite, Señor, congregarnos, venir ante tu palabra, Señor, venir ante, Señor, tu trono, el trono de gracia. Tú conoces cada uno de nuestros corazones y conoces nuestras luchas, nuestras pruebas, tú conoces nuestras dificultades, tú conoces, Señor, Padre, las oposiciones, pero también, Señor, tú eres, Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Señor, nuestro librador, y a ti venimos esta mañana con nuestro corazón, Señor, hambriento, dispuesto, listos para escuchar tus palabras esta mañana. Habla a nuestras vidas, Señor, que sean de alimento, Señor, que puedan fortalecernos, que puedan, Señor, cimentarnos y establecernos en tu verdad, y no en nuestras ideas y no en nuestros pensamientos, para que tu nombre sea glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén y amén. Podemos tomar nuestro lugar. El Señor Jesús, en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos capítulo 12, 29, Jesús respondió: el más importante es
Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el gran mandamiento para cada uno de nosotros como creyentes. El Señor nos invita no solo a amarle de palabras, pero verdaderamente analizar y examinar nuestro corazón. Una de las cosas que hablábamos anteriormente, hermanos, una de las cosas que limita al pueblo, una de las luchas en nuestra dádiva, en nuestra disposición para dar y para ofrendar y para nuestro servicio, no es necesariamente de que no haya los recursos o de que haya la habilidad de dar, sino muchas veces el problema está escondido en nuestro corazón, el problema está en nuestro corazón. El Señor Jesús dice que de Él mana la vida, tenemos que guardarlo sobre todas las cosas. Y el peligro, hermanos, es de que muchas veces nos podemos confiar en las obras y asumir que las obras, nuestros méritos son suficientes para decir, amo a Dios. El Señor sabe que lo amo. Pero este gran mandamiento no es solamente de obras, sino es verdaderamente nuestro corazón, examinando nuestro corazón. Pero el Señor Jesús se aparece a Juan en el libro de Apocalipsis y se revela a él, se manifiesta a él en una visión y le revela 7 candelabros y le revela las 7 estrellas y le comienza a dar una visión a Juan. Quiero que veamos esto para tener un contexto de por qué es necesario que examinemos nuestro corazón, en cuánto amamos a Dios y cuánto es Dios para nuestras vidas. Y esta revelación a Juan vino a él no de una manera como muchos quisiéramos. Que el Señor me visitara, que el Señor llegara a mi casa, a mi hogar, en una condición muy confortable donde pudiera estar yo a gusto, ¿verdad? Y que el Señor me hable. Más bien el Señor se manifiesta y se revela a Juan. Juan preso en una isla, hallado culpable, pagando un precio porque había predicado el Evangelio de Cristo Jesús. Juan en la isla de Patmos está sentenciado él ahora ¿a qué? A quebrar piedras. Y este es su castigo, quebrar piedras y quebrar piedras. ¿Por qué? Porque predicó a Cristo Jesús, porque fue testigo del Evangelio, de las buenas nuevas. Y este es el castigo de Juan ahora, pero el Señor se aparece a él. Quiero que me acompañes ahí en Apocalipsis y veamos algo, lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. El Señor nos muestra en este libro, en el libro de Apocalipsis, porque es necesario que cuando Él dice todo el que tenga oído, oiga, porque habla el Señor a su iglesia. When the Lord has something to say, it is important that we pay close attention to the words of God. Es importante que oigamos, no solamente oigamos de oídas y bueno, esto es lo que sabemos, sino más bien cómo esto tiene su efecto en nuestras vidas. Entonces, el que habla se ha revelado a Juan y le ha mostrado lo siguiente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Y dice Juan, yo Juan, hermano de ustedes y compañeros en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Nos explica Juan. Él está preso, él está sentenciado a un castigo de quebrar piedras, pero vemos el gozo de Juan y vemos ahora Juan se expresa lo que Dios revela a él. Y si nos brincamos ahí hacia el final de ese capítulo, el versículo 19, el Señor le dice a Juan, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. El 20, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Hermanos, Dios revela esta visión a Juan. Dios revela el deseo de Dios moverse en su pueblo, en su iglesia.
Estas 7 iglesias, estos 7 candelabros representan las iglesias. Y esto es importante porque diríamos, ¿por qué será necesario que tú y yo entendamos el propósito de Dios para las iglesias? Porque en estas iglesias, el testimonio de estas iglesias vienen a ser un ejemplo y un espejo en cómo las iglesias experimentarían en medio de tribulación y pruebas y luchas. I hate to ask, can we just lower the conversation? Thank you. Entonces, cuando nosotros vemos esto y meditamos en esto, los 7 candelabros son las iglesias. Los 7 ángeles son los pastores y los maestros de la palabra. Ahora, hermanos, cuando observamos esto enseguida, veamos algo. Estas iglesias las conocemos como la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y a estas iglesias el Señor confronta y exhorta. Ahora, quiero que veamos el ejemplo de la iglesia de Éfeso. Cuando regresamos, ven conmigo ahí al capítulo 2, versículo 2. Todas estas iglesias han pasado tribulación, persecución, mundanalidad, falsos maestros, falsas enseñanzas. Estas iglesias están localizadas en una región, pudiéramos decir, desde Santa Bárbara a San Diego, y esta isla de Patmos donde se encuentra Juan, pudiéramos decir, es la isla de Catalina. Y todas están en una región donde es una entrada principal a esta región donde muchos entraban y salían. Y en medio de estas iglesias hay muchas falsas enseñanzas, falsos maestros, ideologías. Hay muchos inconversos que adoraban a la diosa Diana, desviados y engañados por todas estas ideologías. Entonces vemos, estas iglesias están pasando por tribulaciones y por pruebas. Pero el Señor se dirige a la iglesia en Éfeso y veamos, hermanos, lo que le dice. Lo siguiente, dice: escribe al ángel, es decir, al pastor, al ministro de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto, Dios hablando. El versículo 2, yo conozco tus obras. El Señor, hermanos, está muy presente en nuestra labor por su pueblo, por su iglesia. Dios no está ausente. No convencemos a Dios de que le amamos porque nuestras palabras saben cómo decirlas, sino Dios observa tu vida y mi vida, observa la vida de esta iglesia, observa el comportamiento y el labor y el trabajo de una congregación. Y el Señor hace énfasis en decir de que conozco tus obras. Y le agrega tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor hace énfasis de que son una iglesia, un pueblo, no es un pueblo apático, no es una iglesia, diríamos, ¿verdad?, sin ganas y sin motivos y sin propósito. Es una iglesia que se esforzaba, es una iglesia que perseveraba en las luchas y en las pruebas. Tenía un celo y un discernimiento por el reino de Dios, por su palabra. Diríamos que todos esos son buenos atributos, son buenas cosas. Que esta iglesia tuviera un conocimiento de la palabra de Dios para decir, podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Así como debe de ser para cada uno de nosotros, hermanos. Es nuestra invitación a que tú y yo crezcamos en la palabra de Dios. Ese es el llamado de Dios a nuestras vidas, para que tú y yo maduremos y podamos nosotros distinguir entre lo bueno y lo malo. Esto es discernimiento, esto es importante para nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, dice lo siguiente: estén siempre gozosos. El 17, oren sin cesar. El 18 dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús.
Yo sé que hoy no tenemos las pantallas por una razón técnica, entonces hoy sí estamos obligados a abrir nuestra Biblia y hoy sí se oyen las hojas, ¿verdad? Se nos habían olvidado el sonido instrumental de este libro y ahora sí se oyen y se oye muy agradable. Continuemos, hermanos, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. No apaguen el espíritu. No desprecien las profecías. Está hablando sobre la enseñanza de la palabra. El 21, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno y absténganse de toda forma de mal. A esto le llamamos discernimiento. A estos atributos, estas obras que son las que el Señor hace mención del pueblo en Éfeso. Era un pueblo que tenía discernimiento. Hermanos, esto es crucial para nosotros, porque a medida que el Señor habla a las iglesias, también está hablando a nosotros como pueblo de Él. Cuando el Señor se revela a Juan, se revela a Él a medida que Él se quiere mover en su pueblo, en su iglesia, y da estos instrumentos, estos ejemplos. Pero cuando el Señor ahora habla a su pueblo, ahora Él quiere Él quiere hablarnos, quiere darnos dirección, instruirnos a medida que tú y yo no solamente seamos creyentes por palabra, pero tú y yo vivamos de una manera de acuerdo a cómo Dios ha instruido a su pueblo. A eso le llamamos, hermanos, eclesiología, a eso le llamamos ecclesiology, es el diseño de Dios para su pueblo. Por si hemos pensado que, bueno, vamos a llegar a la iglesia y solamente vamos a llegar por llegar y ahí terminó nuestra labor y nuestro trabajo. No, el Señor tiene un plan y un diseño para cada de nosotros en su iglesia. Quiero que observes algo, hermanos, en el capítulo 2, en el capítulo 3. Veamos lo que Él dice a las iglesias. Y quiero que veas estas palabras. En Éfeso sabemos, hace mención de sus obras. Dice, pero tengo esto en contra de ti. ¿Qué dice? Que has dejado tu primer amor. Regresaremos a eso. En el capítulo 2, versículo 8, a la iglesia en Esmirna, le dice, escribe al ángel, el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Aplaude a su vida, conoce las luchas y las fuerzas, pero saben que ellos han sido enriquecidos a pesar de las luchas y las pruebas. En Pérgamo, en el capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente. Mira el versículo 13. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Hay mucha confesión con los labios, pero el Señor está midiendo el corazón de su iglesia. Muchas son las obras que podemos ver, pero Él está considerando el corazón de su iglesia. En el capítulo 2, versículo 18, en Tiatira, mira lo que dice, hermanos. El versículo 18 dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llamas de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto, el 19, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos. Veamos, hay un patrón en esto. Que si es por obras, hermanos, tú y yo podemos hacer y demostrar las mejores obras. Pero no son las obras a las cuales el Señor se dirige como una calificación para la vida de la iglesia, sino es el corazón de la iglesia. Hay cosas ocultas en nuestros corazones que no todos saben y que no muchas veces estamos dispuestos a confesar a nuestros hermanos. Y a esa es donde el Señor quiere llegar. Porque si Él puede
alumbrar su luz sobre nuestro corazón, entonces todo lo demás, hermanos, será para la gloria de Él también. Agrega, mira lo que dice en el capítulo 3, versículo 1, en Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, veamos. Tienes nombre, hermanos. Tiene la apariencia de que están vivos, pero están muertos. Filadelfia, ¿cuántos se recuerdan de Filadelfia? Apocalipsis 3:7 es una de las fieles. Dice el 7: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto: yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y la última, la Odisea, Apocalipsis 3:14, muy similar a Éfesos. Mira lo que dice, hermanos, el versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Esto es importante. Cuando observamos las palabras de Dios dirigidas a las 7 iglesias, dirigida a los maestros y a los pastores de las iglesias, la importancia y la responsabilidad de que nuestra iglesia y nuestra labor juntamente con nuestros hermanos no sea sostenido por la idea de que si hago algo es suficiente para ser salvo, o de que podamos incluir cosas externas y podamos nosotros convencer a otros de que por estos medios vamos a crecer y vamos a hacer una iglesia grande. Más bien, hermanos, tenemos que venir a la palabra de Dios, considerar las palabras que Él ha hablado a su pueblo y a su iglesia y lo que el Señor desea para nosotros. Cuando regresamos a la iglesia en Éfeso, a pesar de las muchas influencias y distracciones culturales, la iglesia en Éfeso creció y perseveró. Y el Señor hace mención de sus obras. Y sería bueno ser parte de una iglesia que tiene buenas obras. Pero el Señor está interesado en el corazón de ellos. Le dice en el versículo que leíamos, hermanos, el versículo 4, el versículo 2: yo conozco tus obras, obras incansables. No eran personas apáticas. El pueblo en Éfeso era un pueblo muy interesado en hacer la obra de Dios. No buscaban ocupar una silla solamente. No ocupaban el simplemente asistir, sino querían involucrarse. Se involucraron. No eran personas que solamente participaban de la cosecha, sino también aportaban en el duro trabajo. Añadían y eran añadidos. Siempre enseñaban, amando, dando, compartiendo y proclamando el Evangelio. Hace mención el Señor Jesús ahí mismo, hermanos, en el capítulo 3. Ven conmigo ahí en el capítulo 2, versículo 3. El versículo 2, después de decirle: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tenían un celo ellos. Y podían ellos distinguir entre lo falso y lo verdadero. Pero eran fieles a la palabra de Dios, eran fieles ellos. Hermanos, esta iglesia en Éfeso fue establecida más de 40 años después de que esta carta llega a ellos. Y esta iglesia fue establecida por la predicación de Pablo, por la enseñanza de Timoteo, y por último vemos aquí a Juan, que le es dado estas instrucciones. Pero eran fieles a la palabra de Dios, impulsados siempre por la causa de Cristo a ser fiel. Hebreos 10:23, hermanos, dice lo siguiente:
Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Estas son una de las convicciones en el pueblo de Éfeso. ¿Qué convicción tenemos, hermanos, tú y yo, en la palabra de Dios? ¿Qué es para nosotros la palabra de Dios? De que tú y yo la hallemos digna de confianza, de que tú y la hallemos digna de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo y nuestro esmero para poder crecer en ella. Porque a medida que tú y yo conocemos a Dios, bueno, ahí vamos madurando como el pueblo de Dios. Primera de Corintios 1:4 dice lo siguiente, Pablo hablando en estas palabras dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. Hermanos, ¿cómo somos enriquecidos? En Cristo Jesús. ¿Cómo somos enriquecidos tú y yo? En nuestro conocimiento en Él. No es por lo que hacemos, sino es lo que tú y yo venimos a conocer en Cristo Jesús y lo que Él nos permite conocer de Él. Pero dice el versículo 4, regresando a primera de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, dice: has dejado tu primer amor. Esto es crucial. Esto es peligroso. De que tú y yo nos encontremos haciendo algo. Ahora somos mecánicos, somos rutinarios. Hacemos las cosas por costumbre. Hacemos las cosas porque esto es lo correcto, pero ya no es. Este es el amor o la pasión o la convicción del corazón. Sino ahora lo que hacemos tú, lo hacemos de alguna manera mecánica. Nos hemos adaptado, hemos masterizado, nos hemos hecho profesionales en hacer las cosas sin verdaderamente sentir de dónde procede lo que hacemos. Eso es perder el primer amor. Y cuando dejamos el primer amor, cuando nos dice esta palabra, las palabras del Señor a su iglesia: has dejado tu primer amor, no es una invitación a que corramos y regresemos y comencemos a hacer de nuevo las actividades o los ejercicios que hacíamos para poder sentirnos apasionados, sino es un llamado, es una invitación a reflexionar, como dice enseguida. Recuerden, hermanos, porque el peligro para nosotros, como era para Éfeso, hermanos, no es solamente de que tú y yo, ¿verdad?, continuemos y veremos si algo sucede, sino que el juicio del Señor vendrá sobre su iglesia. No es si las cosas van a mejorar o superar o empeorar, es de que a lo largo del tiempo, al hacer las cosas sin amor, sin fervor y sin pasión y sin conocimiento por quién lo hacemos, nuestras rutinas y nuestra obra mecánica viene a ser lo mismo que nos aleja de Dios. Porque hay personas que hoy en día tú los oyes y oyes sus testimonios y oyes sus palabras que dicen: oh, yo asistí a la iglesia muchos años, fui a la iglesia por muchos años y no la soporto, no la aguanto, tienen odio contra la iglesia, porque pudiéramos decir que estas personas, su experiencia fue algo mecánico, fue una costumbre, fue una rutina, fue algo que solamente hacían, y el amor y la pasión y el fervor por quien lo hacían estaba ausente. Y de la misma manera puede suceder para nosotros. El peligro está, hermanos, que tú y yo construyamos nuestra vida alrededor de la idea de que continuaré haciendo lo que hago bien y ahora mi vida está soportada por las ideas y lo que más me interesa a mí, y olvidamos que el llamado a ser hijo de Dios también es un llamado a ser parte de su iglesia. Y si somos parte de su iglesia, bueno, también tenemos que regresar a nuestro primer amor. Es peligroso encontrarnos haciendo esto con enojo en nuestro corazón, haciendo esto simplemente como costumbre o como una demanda. Juan 14:21
¿Cómo regresamos a nuestro primer amor? Hemos escuchado mensajes sobre eso. ¿Cómo regresamos a nuestro primer amor? Sí hay cosas que podemos hacer. No lo quiero comparar a un matrimonio o nuestro amor por nuestra esposa o nuestra pareja, porque pudiéramos tomar ejemplos muy similares donde pudiera uno decir, ¿verdad? Tenemos que salir más, tenemos que convivir más, tenemos que pasar tiempo para volver a encender esa llama de ese amor. Aunque todo eso es bueno y es verdad, pero tú y yo no tratamos nuestra relación matrimonial de la misma manera que debemos de tratar nuestra relación con Cristo Jesús. Porque el amor, vuelvo y lo decíamos hace unas semanas, este amor por Dios no nace de nuestro amor terrenal. El Señor Jesús hace estas preguntas a Pedro, y le hace estas preguntas después que había resucitado. ¿Y qué le dijo? Le hace la pregunta, Pedro, ¿me amas? Y si el Señor nos hiciera la pregunta, iglesia, ¿me amas? Muchos creo que corriéramos a decir, sí Señor, te amo, tú lo sabes. Inconscientemente estamos pensando, todos los años que he recorrido en el Evangelio, todo lo que hacemos por ti. Pero ¿cómo tú y yo distinguimos y determinamos o podemos ver claramente cuánto amamos a Dios? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Cómo puedes convencer a alguien que amas a un Dios que no ves? ¿Cómo te convences tú de que amas a un Dios que no ves? Y la carta a Juan es una invitación a su iglesia a amar a Dios a medida que todos puedan ver. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 21. ¿Cómo sabemos quién ama a Dios? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. El 22 dice Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Aclaró el Señor Jesús diciendo, si alguien me ama, guardará, ¿qué dice iglesia? Mi palabra. ¿Cómo sé que amo los mandamientos de Dios? Bueno, porque amo su palabra, donde Él me habla, donde Él se manifiesta en mi vida, donde Él se hace presente en nosotros. Y agrega diciendo, y mi Padre lo amará y vendremos a Él, y que dice, haremos con Él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía. Imagínate esto. Qué peligro de que hayan palabras que tú y yo podamos oír que sean tan convencientes o que nos convengan o que sean tan convencidas o nos puedan convencer, mejor dicho, de tal manera que tú y yo no podamos distinguir entre las palabras de Dios. Y agrega el Señor Jesús, mi Padre los amará. ¿Cómo sabemos que amamos al Señor, hermanos? El problema en Éfeso, en la iglesia, es que dejaron de amar la palabra de Dios y estaban funcionando de una manera mecánica. Me he familiarizado con las actividades de iglesia tanto de que sé mis límites y sé cuánto puedo ocultar y esconder de personas que no se enteren de mi vida y de mis luchas y de mis pruebas, y continuaré haciendo labor y el trabajo para que a los ojos de todos ellos puedan estar convencidos de que amo a Dios. Pero el Señor hace la pregunta, o más bien nos dice, ¿has dejado tu primer amor? Ahora, I gotta give out a disclaimer. Tengo que dar esta aclaración. Ahora, no es decir, hermanos, Abraham, bueno, amar a Dios no debo de hacer nada, porque ese es el extremo que muchas veces escuchamos. Y muchos dirían, bueno, Abraham, yo amo a Dios y no tengo que hacer las obras, ¿verdad? Porque no son por obras por las cuales somos salvos. Sabemos, hermanos, que no somos salvos por obras, pero aquel que es salvo, su servicio al Señor, sus ofrendas al Señor, su esfuerzo al Señor para que su reino siga siendo proclamado.
¿Cómo llegamos a amar a Dios? ¿Cuántos quisieran amar más a Dios? Yo quiero amar más a Dios. Yo creo que es necesario que Él examine mi corazón. Yo quiero amarle. Pero amarle es encontrarme con Él en su palabra. Ir a Él en oración y abrir su palabra y decirle, Señor, revélate de acuerdo a cómo tú has hablado a mi vida. Y no buscamos lo que nos convenga para apoyar nuestras decisiones, sino venimos ante Él y, Señor, soy tuyo. 1 Corintios 16, 22 nos dice de una manera más fuerte. Si alguien no ama al Señor, dice que sea anatema, que sea maldito el que no ama al Señor. ¿Qué es volver a nuestro primer amor, hermanos? Bueno, comenzamos en la palabra de Dios. Comenzamos en la palabra de Dios. Comenzamos en reflexionando nuestras vidas. Reflexionando en cuánto verdaderamente abrimos la palabra de Dios. Cuánto tiempo tomamos para descansar en su palabra, para estudiar su palabra. Buscar las Escrituras hasta que el Señor pueda mostrarme y dar convicción a mi corazón. Pudiéramos decir, hermanos, y hemos escuchado este ejemplo, de que regresar a nuestro primer amor sería devolver y lo que hacíamos antes. Hay cosas que hacíamos antes, hermanos, sin un conocimiento profundo. Y el Señor en su misericordia nos ayudó y nos sostuvo. Pero regresar a nuestro primer amor no es decir, vamos a regresar a las mismas actividades, sino regresar y decir, Señor, en tu palabra, el fuego que hay en mi corazón, enciéndelo de nuevo. Y este fuego, hermanos, es el Evangelio de Cristo Jesús en el corazón del creyente y en los labios de quienes confiesan su nombre. Este fuego, el volver a nuestro primer amor, es el amor por el reino de Cristo Jesús. Es nuestra proclamación de que Cristo vive y Él viene pronto por su iglesia. Ese es nuestro primer amor, el fuego del Evangelio que arde en los creyentes que dicen, como dice el libro de Hechos capítulo 4, versículo 20-21, no podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos oído. Ese es el fuego de aquellos que aman al Señor, que no pueden quedarse quietos. ¿Por qué? Porque arden sus corazones, así como en Juan, que entendió que el castigo de él ante los ojos de muchos sería ser llevado a una isla. Imagínate tú y yo, hermanos, que nuestras luchas más grandes a veces no son la oposición de otros, somos nosotros mismos luchando con uno mismo y los mismos conflictos y los mismos problemas. Porque queremos sostenernos por la idea de que si vamos a la iglesia es suficiente no abrir la palabra de Dios durante la semana. O que el pastor ore por mí y no es necesario que yo busque al Señor en oración y rogar a Él hasta que Él hable a mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que tú rogaste y rogaste al Señor que Él hablara a tu vida por medio de su palabra y el consejo de personas que son personas que temen al Señor? Hablaba con mi esposa sobre esto. ¿Cómo sabemos que Dios nos está hablando? Bueno, Él primeramente nos habla por su palabra y también nos habla por medio de personas que temen al Señor y no nos van a dejar escuchar lo que queremos, sino siempre nos van a traer a la palabra de Dios. ¿Quieres escuchar a Dios, hermano? Hazlo a través de su palabra y rodéate de personas que le temen a Él. Yo me hacía esa pregunta. Yo recuerdo de joven lo que el Señor hizo en mi corazón. Y a lo mejor en mi inmadurez en my excitement, diríamos en inglés, la palabra en español no me viene a mente, pero sería en lo alegre y lo gozoso que yo estaba en lo que el Señor había hecho en mí. A lo mejor no estaba en concreto en la palabra, pero yo sabía que Dios me había llamado. Yo sé que Dios me ha llamado. Yo sé lo que Él ha comenzado en mí. Pero a lo largo del tiempo,
el Señor nos va enseñando y nos va madurando y nos va afirmando. Y el fuego verdadero de Dios en la vida de un creyente, el Espíritu Santo llenando un corazón, hermanos, primeramente es que esa persona tiene la necesidad de predicar a Cristo Jesús. Porque cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los que estaban en el aposento alto, ¿qué fue lo que hicieron? Salieron a testificar. Salieron a predicar. Y muchos decían, estos hablan en nuestras lenguas. Y se quedaban ellos creyendo que estos estaban borrachos. Bueno, Pedro se pone de pie y al ponerse de pie predica a Cristo, al Cristo que ustedes crucificaron. Les comienza a predicar sobre aquel que murió en una cruz y resucitó y les presenta el evangelio. Y en retorno dice el pueblo, ¿qué haremos ahora? ¿Qué debemos de hacer? Esa es la vida de uno que su amor por Dios arde y quiere predicar a Cristo. El pastor nos hablaba sobre este pasaje en Marcos 12:29, el mandamiento del Señor. El amar a Dios no está ausente de amar a Dios junto con el pueblo de Dios. El amar a Dios no es algo personal y exclusivo. Comienza en mi vida, comienza en nuestras vidas. Pero el amar a Dios también a medida corporal, como pueblo, como iglesia. Las responsabilidades nuestras como el pueblo de Dios, hermanos, de llevar a cabo esta misión. ¿Cuál es esta misión, hermanos? Y no hay reloj, entonces, hermanos, alguien que me vaya haciendo señas. Pero ¿cuál es esta misión de la iglesia? Hermanos, dame tu atención por estos últimos minutos. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? Si yo me congrego, si yo asisto, si yo soy parte de una congregación, yo he sido llamado a reunirme, a congregarme con los santos. ¿Cuál es la misión? Bueno, la misión de esta iglesia y de todas las iglesias es de que tú y yo salgamos y seamos testigos. Y lo haremos de diferentes maneras, de diferentes medios y métodos, pero que Cristo sea predicado y proclamado. Esa es la misión. Y a la misma vez la responsabilidad de los líderes y pastores es de que tú y nosotros defendamos y protejamos el rebaño de Dios, amén, con la enseñanza de la palabra. Pero no es que tú y yo solamente asistamos y tú y yo nos podamos justificar en la idea de que fuimos, pero no fuimos usados. El plan de Dios se extiende a de que tú y yo seamos parte, pero también seamos usados para su reino. Y lo que a veces llegamos y somos parte, pero no somos usados, no somos multiplicados para el reino de Dios, porque vuelve el Señor a decirnos, has dejado tu primer amor. Porque si no me conviene, no voy a dar más de lo que quiero dar. Porque si no me parece, no me voy a esforzar a hacer lo posible para que yo pueda participar y estar allí en cual sea la actividad, para que Cristo sea proclamado. Porque si no es de interés para mí, si mi amor para Dios no está presente, entonces no es necesario que lo haga otro. Y estas son las luchas que el Señor dirige a su pueblo. Por si pensábamos que estas luchas solamente existen aquí, no, existen en todas partes. El Señor va a lidiar con su pueblo y va a trabajar con su pueblo. Pero no estamos solos, hermanos. Él nos ha dado su Santo Espíritu, el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, que dice, vive en nosotros. Ese mismo Espíritu que levantó a Cristo, hermanos, es el que nos ha acercado a Él. Y todo posible por la sangre del Cordero. Amar al Señor. Amar al Señor. Veamos esto y con esto voy concluyendo. Nos dice Marcos 12:29. Amar al Señor con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. ¿De qué forma se refiere? Que ahí van nuestras emociones, y ahí van nuestros afectos, y ahí van nuestros deseos. Amar al Señor, hermanos, no es decir, Señor, te amo, pero me interesan estas cosas. Y
bueno, sí, Señor, si tú lo puedes incluir todo de alguna manera milagrosa, sobrenatural, para que yo pueda servirme a mí mismo y servirte a ti, pues hagámoslo, Señor. El amar al Señor con todo nuestro corazón incluye, hermanos, de que observemos y meditemos en las emociones nuestras y nuestros deseos personales. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué diría Pablo esto? Porque entiende de que ahora tú y yo ya no somos dueños de nosotros mismos. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Incluye la palabra alma y amarás al Señor con toda tu alma, que representa el interior del creyente. Incluye nuestra voluntad, nuestra disposición, nuestra emoción intelectual. Significa de que tú y yo no solamente amamos de alguna manera sentimental. No amo a Dios porque siento algo, sino amo a Dios con mi alma. Es decir, he considerado el llamado, he considerado el precio del llamado y estoy dispuesto a seguir a Cristo Jesús. Qué fácil sería amar a Dios cuando sentimos algo. Pero saben, seríamos inconstantes porque las emociones nos engañan. Lo amaríamos solo cuando todo nos va bien. Agrega ahí Marcos, el Señor Jesús en sus palabras, con toda la mente, hermanos. Abarca nuestros pensamientos y ahí agrega entendimiento. ¿Comprendemos el llamado de Dios en nuestras vidas? Nos hemos sentado a la mesa, diremos, con nuestra esposa, nuestra pareja, y hemos calculado el llamado de Dios a nuestras vidas. Hemos calculado el llamado de Dios que incluye mi matrimonio y mi hogar, y he considerado de que no hay otra vida, no hay otra manera que quisiera vivir sino agradando a Dios. Y todo lo que eso trae para nosotros. Estamos regresando a nuestro primer amor. Y aquí estamos incluyendo estas cosas. Y otra cosa que agrega es fuerzas. Aquí es el labor físico, el trabajo del pueblo de Dios, nuestras acciones, lo que está disponible a nuestra capacidad de hacer. Hermanos, admiro a hermanos en esta congregación y doy gracias. Oraba por ellos porque sé que oran por nosotros, nuestros pastores y líderes que se congregan aquí cada sábado. Mientras muchos de nosotros disfrutamos porque es el único día que nos queda para descansar, pero hay un grupo de personas que fielmente semana tras semana se reúnen a orar y están orando por su pueblo, por su iglesia. Y doy gracias a Dios por esas personas porque a lo mejor en su capacidad física no pueden levantar algo pesado, pero están dispuestos a pagar el precio de alguna otra manera y orar y pedir a Dios por tu vida y por mi vida. Pero ¿qué de nosotros los que estamos potentes y capaces de poder hacer más? ¿Utilizamos nuestro cuerpo para expresar nuestro amor por Dios o simplemente de palabras? Cuando el Señor llama o nos llama a nosotros, es como diríamos, cuando alguien nos pide algo y le decimos, sí, ya voy, ¿verdad? Ya voy, ahí voy a llegar. Y nunca llegamos. Muchas veces así parece el pueblo de Dios. Sí, Señor, te amo, pero nunca nos hicimos presente con nuestra vida. Nunca nos hicimos presente con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente y mucho menos con nuestro cuerpo. Porque de Él mana la vida, dice su palabra. Es imposible, hermanos, termino con esto. Es imposible decir amo a Dios, pero no tengo el suficiente amor para hacer su obra. No conjuntan. No avanzan esas dos ideas. Porque amar a Dios, al que no veo, va mano a mano con amar a su obra, a su iglesia, a su pueblo
y la misión de avanzar el reino de Cristo Jesús. Regresemos a Apocalipsis. ¿Por qué? Porque hay consecuencia a este comportamiento. El engaño más peligroso que tú y yo podamos creer es de que nos convencemos de que porque no nos sucede algo ahorita, no va a suceder nada. Creemos de que, bueno, sigo asistiendo, sigo siendo parte de alguna manera. El engaño es de que has creído que con el simplemente hacer el mínimo y lo poco, sigues amando a Dios. Cuando el Señor se expresa de esta iglesia en toda su potencia y en todo su esfuerzo y en todo su esmero y su capacidad de poder defender la palabra de Dios, pero Él dice, pero han dejado su primer amor. El peligro es ser engañados de que no hay necesidad de cambio, no hay necesidad de arrepentimiento y no hay necesidad de hacer nada. Cuando regresamos a Apocalipsis, quiero que veas lo siguiente, hermanos. Ahí mismo en el versículo 5 recuerda por tanto de dónde has caído. Esta es una invitación, hermanos, recordemos, observemos. ¿Dónde hemos fallado? ¿Dónde hemos caído cortos? Todos, we've all fallen short of the glory of God. Todos caemos cortos de la gloria de Dios y todos de alguna manera podemos tropezar. Y dice, y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Y agrega, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. ¿Qué es esto? Que llegará el día inesperado donde no nos daremos cuenta de que la luz radiante y la gloria del Evangelio de Cristo Jesús ya no alumbra nuestras vidas. El peligro es de que tú y yo ahorita estemos convencidos de que porque no sucede nada fuerte en mi vida de la manera que estoy viviendo y caminando y no hay consecuencia en retorno de cómo estoy viviendo, el peligro, hermanos, es de que tú inesperadamente en un día la luz de la gloria del Evangelio ya no alumbre tu vida y te encuentres negando a aquel que te llamó de las mismas tinieblas a las que has regresado. Eso dice el Señor. Esto es importante. Por eso dice el que tiene oído, oiga. Oiga. Esto diríamos la palabra Selah, tomar un alto y observar lo que acaba de decir el Señor. Agreguemos este último pasaje. Sin embargo, dice, tienes esto que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. La recompensa para aquel que recuerda dónde cayó y se arrepiente y regresa a su primer amor. Es decir, regresa a la palabra de Dios. Y por medio de la palabra de Dios el Señor comienza a hacer su obra en ellos. Bueno, a este vencedor, no porque dependió en sus fuerzas, no porque se sostuvo por la idea que le parecía bien, sino aquel que se humilló ante el Creador de su vida y consideró su palabra y su camino. Aquel, dice el Señor, es el vencedor. Aquel que por medio de la sangre del Cordero han vencido al maligno, como nos dice en otra porción de la palabra. A aquel le daremos una corona de vida. En conclusión a todo esto, hermanos, a lo que más le interesa al Señor de cada uno de nosotros es esto: cuánto le amamos. Eso es. Y de ahí comienza, y de ahí nace todo lo demás. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y inclinamos nuestro rostro?